casi lo último de la vida del Señor Jesús, sin entrar a lo del sacrificio. No vamos a entrar en eso ahora. Pero sí entramos casi al final de su ministerio. ¿En qué momento se considera el final de su ministerio? Su entrada triunfal en Jerusalén, cuando es la última semana de vida del Señor, probablemente ahí sería. Pero vamos a entrar a lo último de algo muy importante del Señor Jesucristo, que son sus parábolas. No recuerdo exactamente, no me fijé si vimos todas las parábolas. No fue un estudio exhaustivo sobre las parábolas, solamente revisamos algunas, pero estas dos últimas, las dos últimas parábolas del Señor, sí las vamos a revisar bastante bien. Les vamos a poner bastante atención. Son las últimas parábolas del Señor y de qué se trata y cuál es el propósito de Él con estas parábolas. Bueno. Entramos a la primera parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes. En la parábola de las 10 vírgenes, el propósito era que estas 10 vírgenes se quedaran esperando. Se entiende, de acuerdo con la costumbre judía, que era la casa de la novia. ¿Se entiende? Que era la casa de la novia. Estuve revisando varios libros, varios comentarios, varias cosas, y todos decían cosas diferentes y no se ponían de acuerdo. Así que lo que voy a hacer es dar mi versión y mi forma de entender esto. Pero según lo que mencionaban los escritores y los estudiosos, es que en la parábola de las 10 vírgenes se refiere a una costumbre que existía en los tiempos judíos del Señor Jesucristo, y eran así las bodas. Aclaro que la idea de la boda acá no es una boda en poligamia, es decir, el señor que iba a llegar no se trataba que se iba a casar con estas vírgenes, sino que las vírgenes eran compañeras de la novia, por así decirlo, compañeras de la novia. Esa es la costumbre judía, y esa era la costumbre, esperar, perdón, esperar al novio. Y según la costumbre, estaban los amigos del novio quienes esperaban a la novia. Algo así, era la idea. Entonces, el Señor nos habla de la mitad nada más de esa costumbre y quiere tomar eso para ejemplificar algo. El Señor, recuérdense que usaba muchas figuras, muchas formas, muchos modos para explicar, y uno de ellos es este. ¿Qué es lo que está explicando? Como dije hace un momento, los estudiosos no se ponen de acuerdo. ¿De qué se trata la parábola de las vírgenes? Estaban las 10 vírgenes esperando al novio. Algunos manuscritos dicen al novio y a la novia. No se sabe. Quedémonos simplemente con que era el novio, ¿no? Entonces, estaban esperando al novio que llegara y el novio se tarda. Llega más allá o después de la medianoche. Mientras tanto, las vírgenes, al estar esperando y vigilando, se duermen, se durmieron. Y por supuesto se les acabó el aceite de las lámparas, tenían lámparas. Estaban las 5 prudentes, de esas 10 vírgenes, 5 eran prudentes. Las 5 prudentes tenían aceite para seguir manteniendo sus lámparas, y las imprudentes no tenían aceite para poder seguir utilizando sus lámparas. ¿Qué pasa entonces? Se despiertan, todavía no viene el novio, pero ya empiezan los llamados, que esto es parte de la costumbre, son los amigos del novio, empiezan a llamar, ya viene el novio, ya viene el novio, eso es lo que quiere decir, esa es la costumbre judía. Y entonces ellas se despiertan y que se dan cuenta que se les apagaron las lámparas, pero obviamente las prudentes tenían aceite para seguir con sus lámparas encendidas, en cambio las insensatas no. Entonces querían aceite para esas lámparas, no les dieron las prudentes, les pidieron a las prudentes y ellas dijeron, no, se nos van a pagar a todas. Así que mejor ustedes vayan a comprar. En lo que se van las imprudentes, las insensatas se van a buscar quién les vendía aceite. Es en ese momento donde viene el novio, se acerca el novio y entra con las prudentes, con las únicas que estaban ahí esperándolo. Regresan las insensatas, supongo que ya tenían aceite, ya habían conseguido aceite. Y van a tocarle al novio. Ya, aquí estamos, aquí venimos. ¿Y qué dice el Señor? Una sentencia bastante severa. Versículo 12. Estamos en Mateo 25, versículo 12. Esto es cuando las insensatas tocan la puerta y habían regresado. Nosotros también estamos esperando y queremos entrar a las bodas. Y les dice el novio, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Una sentencia muy brusca, muy fuerte, y el Señor utiliza esto para hacer el ejemplo de su segunda venida.
el tiempo en que Él se va a manifestar. Recuerdan que venimos de hablar del capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24 de Mateo, capítulo 21 de Lucas. Entonces estamos hablando del final de los tiempos. El tiempo escatológico, así se le llama en la teología, o el tiempo apocalíptico, es decir, el final de los tiempos, el tiempo postrero, cuando el Señor Jesucristo ya se iba a manifestar sobre la tierra. Y el Señor continúa con estos temas. El Señor continúa con estos temas, pero hablándonos a nosotros que debemos de vigilar. De hecho, así termina la parábola, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Está hablando de ese tiempo, de ese momento, de ese gran evento glorioso, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar vigilando, de eso nos habla. Tenemos que estar firmes, de eso nos habla. ¿Y cómo? ¿Y en qué sentido? ¿Y de qué se trata esta parábola? Les soy sincero, como dije antes, todos los comentaristas se contradicen, unos dicen una cosa, otros dicen otra, así que mejor les voy a dar mi versión y la forma como yo lo veo, esperando hacer un cambio en nuestras mentes, animarles, estimularles, que tengan deseo, que tengan propósito. Esto es algo muy personal. No se trata de quiénes vienes, quiénes están, en dónde están otros, ni nada. Se trata de cómo cómo yo estoy esperando a mi Salvador, cómo yo estoy esperando a mi Señor, cómo yo estoy en ese lugar. Como mencionaba, era una costumbre judía y estas vírgenes eran amigas de la novia y entonces era para poder entrar con la novia. En la costumbre no se menciona ninguna cosa que tenían que tener una lámpara. No se menciona. Es que tenían que tener una lámpara porque si no tenían una lámpara no podían entrar. No. Lo que pasa es que se les apagó su lámpara y entonces ellas fueron a buscar aceite. Y en ese momento exactamente es cuando llega el novio y entonces ellas no pueden entrar. Entonces prefirieron, en lugar de estar esperando, no sé, había mucha oscuridad, cada una necesitaba una lámpara. ¿A qué se refiere todo eso? Y hay muchas interpretaciones. Algunos dicen, bueno, es que las lámparas son las buenas obras, es que la luz son las buenas obras y el aceite es la devoción, la pureza. ¿De qué se trata? ¿Quiénes son las vírgenes? En lo que coincide todos, obviamente, es que el Señor que llega a las bodas o que va a llegar a las bodas es el Señor Jesucristo. En eso estamos claros. Y lo dice el Señor precisamente en ese versículo que acabo de leer. Velad pues, no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Él es el novio. Él es el novio en la parábola. Pero ¿y los demás? ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia en la parábola? Y no aparece en las parábolas. El Señor utiliza los símbolos del matrimonio o del casamiento en varias de sus parábolas. Y es un poco extraño. No aparece la novia. No aparece la novia. ¿Por qué será? Porque la novia es la iglesia. Como dije, les voy a presentar mi postura mejor. Es más fácil. La novia es la iglesia. La novia es la iglesia. Y el Señor Jesucristo está presentando esta parábola como algo que va a suceder. Está presentando simplemente como una figura. Bueno, en Apocalipsis se nos habla de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero cuando la iglesia iba a recibir y va a recibir al Señor Jesucristo en las nubes. Y utiliza precisamente ese término, las bodas del Cordero. ¿Y eso para qué nos sirve a nosotros? ¿Y eso de qué? ¿Qué nos habla a nosotros? De lo que quiero hablar y de lo que creo que habla esta parábola y la siguiente, por eso le vamos a poner atención también a la de los talentos, no en este día, sino en el siguiente mensaje, es de la dignidad del creyente, del honor del creyente, del honor o de la honra que nosotros como creyentes entregamos a este llamamiento, a este lugar a donde nosotros hemos sido llamados al reino del Señor. Es un tema que no lo tratamos mucho. Es un tema que no lo usamos mucho porque no queremos que se tergiverse la idea de la salvación por la fe. Y por eso nos concentramos en la salvación por la fe, la salvación por la fe. Usted solo venga, crea en el Señor Jesucristo y va a ser salvo. Y sí, queremos mantener eso.
Pero se nos olvida que ya estando en el reino de Dios, tenemos una mayor dignidad. Somos sujetos a un mayor estándar. Nosotros no podemos hacer las cosas que hacen los del mundo. Nosotros no podemos vivir como viven los del mundo, a no ser que seamos del mundo. ¿Por qué? Por el honor del reino de Dios, por el honor de la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos que honrarle, no para salvación, sino porque Él nos llamó como sus hijos. Esa es una figura muy interesante y muy buena. Más o menos se refiere a lo que quiero decir y así también lo pueden ver. Están los hijos y están los padres. La pregunta es, ¿será que sus hijos son el orgullo de sus padres? ¿Será que sus hijos honran a sus padres? Y entonces veámoslo. Si ellos hacen alguna cosa mala, ¿dejan de ser sus hijos? No, no dejan de ser sus hijos, pero sí deshonran a sus padres. Y esa es una realidad. Las personas, los malhechores, los que roban, los que están ahí en esos lugares de posición de gobierno tan importantes y que se dedican a robar, ellos no solamente hablan de su falta de dignidad y de honor, sino que avergüenzan a sus padres. Y eso precisamente lo dice la Biblia. ¿Cómo soy yo en el mundo? Habla de la educación que me dieron en mi casa. Honor, honra. Honrar a los padres no solamente es ayudarles, estar con ellos, mantenerlos cuando llegue el momento, sino que también yo soy un reflejo de mis padres, yo soy un reflejo de la educación que ellos me dieron. Y si yo actúo mal, a quienes deshonro también es a mis padres. A eso se refiere. Si hemos sido nosotros llamados hijos de Dios, ¿estamos honrando ese llamado? No estoy diciendo que no, estoy diciendo que cada quien se tiene que preguntar. ¿Estoy exaltando? ¿Estoy elevando? No es para salvación, ya somos salvos. No es porque no tengo al Hijo de Dios, es porque ya tengo al Hijo de Dios y tengo que honrar lo que soy. Yo soy, ustedes son templo de Dios. La presencia de Dios está en sus vidas. Y es esto lo que tenemos que estar reflejando todos los días, todos los días. Y también deshonramos cuando hacemos lo malo. ¿Se recuerdan el hijo pródigo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He deshonrado al cielo y a ti. Pues el reino de los cielos sí es así. El reino de los cielos, en el reino de los cielos sí hay dignidad. En el reino de los cielos sí hay honra. En el reino de los cielos sí hay un renombre. El apóstol Pablo también utiliza las figuras del atleta. ¿Qué pasa con un atleta? Y dice, nosotros somos como atletas y tenemos que correr bien la carrera, de forma legítima. ¿Por qué? Porque de esta manera llevaremos honra y renombre al reino de los cielos. Honor al reino de los cielos. Y es un tema que vemos en la Biblia. Vamos a ver, traje algunos versículos, si quieren apuntarlos. Segunda de Pedro 1, 10 al 11. Se refiere a esta honra. Segunda de Pedro 1, 10 al 11. Por lo cual, hermanos, tanto procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Ahí está el mandato. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Es decir, ¿para qué Dios me llamó? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios está buscando? ¿Para qué me ha elegido? Segunda de Pedro 1, 10, 11. No sé si ya lo apuntaron. Hagan firme, hagan segura. Para esto me ha levantado el Señor. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada, vean, y esto es muy importante, otorgada amplia
y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante cómo lo dice, que se nos sea otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Amplia y generosa entrada. Y se recuerdan que también hay quienes van a ir como que le llamamos de panzazo, ¿no? El apóstol dice, van a ser salvos como por fuego. Y esto es porque trabajaron, pero trabajaron mal. Entonces dice, van a ser salvos, pero como por fuego. Hay quienes van a ser salvos así. En cambio, ¿qué diferencia es amplia y generosa entrada? Es como que, venga, pase adelante. Este es su verdadero hogar. Aquí es donde usted pertenece. A eso es a lo que se refiere el Señor. El honor del cristiano, el honor del creyente. Yo no pertenezco ya a este mundo, yo pertenezco al cielo y que se me sea otorgada amplia y generosa entrada. Pasen adelante. No estamos hablando sobre salvación, por eso lo estoy aclarando. No se trata de salvación. Ya somos salvos. Ahora, de lo que trata nuestra vida es de dar honor a nuestro Señor que murió por nosotros y lo entregó todo por nosotros. Se trata que el Padre Celestial, como Padre Celestial, esté orgulloso de mí. Que el Señor Jesucristo diga, todo el fruto que recibí por el sacrificio que hice por ti. Estoy contento con eso. Y les digo, hermanos, no hay un ya es suficiente. Ya trabajé bastante. No. Hay que trabajar más. Hay que hacer más. Hay que esforzarnos más. A veces la iglesia cae en letargo y las iglesias en general caen en letargo precisamente por no tener esa visión. Y hemos quitado esa visión para que no tengamos obstáculo a la salvación, lo cual está bien, es correcto. No estamos hablando de salvación, pero estamos hablando de que tengamos una amplia entrada en el reino de los cielos, que tengamos un lugar, que tengamos una posición, que ya tengamos una misión, precisamente para toda la eternidad. Los creyentes muchas veces ya solo se mantienen, bueno, voy a la iglesia, regreso, voy, regreso, y así. Y entramos a una religión lastimosamente, y se nos olvida que hay un propósito, hay un cambio. Dar honor, agradecerle al Señor Jesucristo por todo lo que hizo por nosotros. Y esto lo que hará será que entre los mismos ángeles tengamos renombre. Incluso sucedió hace muchos años que al mismo apóstol Pablo lo conocían los demonios. A Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero ustedes quiénes hoy dijeron, sí, quiénes son, dijeron unos demonios. Algunas personas que trataban de utilizar el poder y no lo tenían. ¿Por qué recibimos el poder? Para ser de renombre, para tener una amplia y generosa entrada. ¿Por qué recibimos todas las bendiciones? Para poder dar y bendecir y ser de bendición a otras personas, para tener una amplia y generosa entrada, pertenecer más al cielo que a esta tierra, correr la carrera de una manera digna, que el cielo mismo se sienta orgulloso de nosotros. De eso se trata. Y de eso se trata nuestra vida cristiana y de eso se trata estar velando. Pero este símbolo, esta imagen, este reflejo por medio del matrimonio es muy importante, muy valioso, porque la idea de la iglesia como esposa no es solamente una imagen, no es solamente una figura. El Señor Jesucristo representa su unión, su unidad con su iglesia de esta manera, como su esposa. Con esto no quiero decir que las bodas del Cordero vayan a ser literalmente unas bodas, pero sí van a ser la unidad al fin, el encuentro al fin de toda su iglesia a lo largo de todos los años con su Salvador, con su Señor y con el Israel antiguo. Es un encuentro maravilloso y ese es el final de los tiempos. Ese es el final de los tiempos para la iglesia.
Hace 2 semanas vimos cómo sería el final de los tiempos para el mundo. ¿Y qué fue lo que pensaron? Qué duro, qué difícil, qué triste. Para la iglesia, el final de los tiempos es algo glorioso, dichoso y maravilloso. Toda la iglesia, todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo, nos vamos a reunir con nuestro Salvador y en gloria. Vamos a mantener esa unidad por los siglos de los siglos con Él. Nunca más vamos a caer, nunca más vamos a perecer. Vamos a estar llenos de Él y vamos a estar con ese ser que nos amó por sobre todas las cosas. Y nos amó como su iglesia, como su esposa. Nos amó a tal grado que lo dio todo. Vamos a ver esas lecturas. Si Él nos ha amado como esposo, entonces nosotros como iglesia, ¿qué nos corresponde hacer? Lo vamos a ver. Veamos Apocalipsis 22, 16 al 17. Yo lo voy a leer si quieren, me interesa más que lo tengan apuntado. Apocalipsis 22, 16 al 17. ¿Qué dice la esposa? ¿Cuál es el sentir de la esposa de Cristo? ¿Cuál es el sentir de la iglesia? Y esto nos va a ilustrar cuál sería la postura de las vírgenes. Apocalipsis 22, 16 al 17. Yo soy Jesús. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, y la esposa, está en mayúscula, está hablando de la iglesia. Dicen, ven. Y el que oye dice, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No dejé todo el pasaje, pero pueden ver los últimos versículos donde el apóstol escribe, amén. Ven, Señor Jesús. El sentido de la iglesia y el propósito de la iglesia, nosotros como iglesia de Cristo, es el anhelar la venida de nuestro Salvador. Apresurar, utiliza en otra porción el apóstol Pedro, no lo vamos a ver, pero en otra parte dice el apóstol Pedro que nosotros estamos apresurando la venida de nuestro Salvador. Y ese sería el propósito de la iglesia como su esposa, anhelar al esposo, amar al esposo, desear ese encuentro al fin. Yo se empiezo a preguntar, ¿les parece que las vírgenes insensatas tenían ese anhelo? ¿Les parece que tenían ese deseo? Como dije, al menos yo no revisé, tal vez me equivoco con respecto a los símbolos, pero era necesario en realidad tener ahí una lámpara, era necesario tener una lámpara para que pudieran encontrarse, para que les dejara entrar, o tenían que estar ahí, tenían que estar velando, tenían que quedarse ahí plantadas. Es porque su forma de pensar era diferente. No sabían por qué estaban ahí. Y espero que empecemos a entender. Hermanos, no estamos en la iglesia para poder estar en la iglesia porque es una obligación. Y si no estamos en la iglesia, entonces nos vamos a ir al infierno. No se trata de eso. Se trata de su anhelo, de mi anhelo, por encontrarnos al fin con el Señor Jesucristo. Si en este instante viniera el Señor Jesucristo, ¿cómo estaría usted? ¿Qué pensaría usted sobre su vida? Y diría yo, entonces toma en cuenta todo lo que he hecho. Sí, Señor, te he servido. Sí, Señor, me he entregado por ti. Sí, Señor, he hecho todas las cosas. Yo estoy listo. El Señor, ¿cuánto nos exige? Lo vamos a ver en la siguiente parábola. Se los voy a dejar de duda, pero se los dejo para que piensen. ¿Cuánto nos exige? ¿Qué es lo que pedirá de nosotros? ¿Cómo será ese encuentro con Él? La siguiente parábola, la de los talentos, tiene que ver con eso. Si quieren, me empiecen a leerla. Pero ese anhelo, ese amor de una esposa que está anhelando, esperando, confiando y deseando a su esposo, les pregunto, ¿será que las iglesias actualmente lo tienen?
Las iglesias en general, ¿será que tienen eso? La iglesia de Cristo en todo el mundo está en este instante anhelando su regreso, esperando y está segura, confiando, velando. ¿O está así como las vírgenes insensatas, tratando de buscar fuego en otros lugares, tratando de buscar luz en otros lugares? ¿Será que la esposa ha perdido su amor? Estoy hablando en general. ¿Ha perdido su amor? A mí me gusta mucho el Antiguo Testamento, me agrada muchísimo. Y es que los mismos símbolos que pasaron con el Israel antiguo están pasando ahora con la iglesia. La iglesia está en una etapa que se llama la apostasía. Está apostatando la iglesia. Está escuchando doctrinas de demonios, está desviándose con doctrinas de demonios y por eso es como las insensatas que están buscando fuego, están buscando luz, están buscando, llamémosle así, iluminación en otros lugares. Y no van a encontrar una verdadera iluminación. Quieren desviarse por sueños, fantasías, visiones y diferentes cosas cuando no se da cuenta que lo que necesita tener y regresar es ese amor, el primer amor, el amor perfecto, el amor ágape, el amor que desea al esposo por sobre todas las cosas. Es el mismo símbolo que el Señor utiliza sobre el Israel antiguo. Y es el mismo símbolo donde dice el Señor, y voy a parafrasear, en donde dice el Señor, yo te levanté del desierto, te levanté, estabas arruinada, le dice el Señor al Israel antiguo. Eras una esclava, no tenías nada. Yo te levanté y te vestí y te adorné, te alimenté, te di riquezas, te llamé mi esposa y tú te fuiste a prostituir con otros dioses. Eso suena un poco más a la iglesia actual. Tomen en cuenta, no estoy denunciando a la iglesia de Cristo verdadera. La verdadera iglesia de Cristo siempre existe, siempre ha existido. La verdadera iglesia de Cristo siempre permanece fiel. Lastimosamente en estos tiempos finales, a causa de la apostasía, a causa de la vileza, ya lo vimos, a causa del pecado, el amor de muchos, ¿se acuerdan? Se enfriará. Y el amor de muchos es frío. Están en las iglesias, pero están en las iglesias sin amor, de verdad. Es una obligación o una imposición, o si no lo hago, entonces me voy al infierno. ¿Creen que eso le agrada al Señor? ¿Creen que estar por una obligación le agrada al Señor? No. El Señor quiere que estemos anhelándole. El Señor quiere que estemos anhelando este servicio, esta reunión como congregación. Es lo más parecido que vamos a estar hasta que llegue ese día de las bodas del Cordero, esta reunión de congregación. Y que estemos anhelando esto. Es lo que espera el Señor. Es lo que le agrada al Señor, lo que le gusta al Señor. Una iglesia devota, una iglesia entregada, una iglesia que lo vea a Él por sobre todas las cosas, no sus bienes, no lo que entrega, no lo que le demandamos. Lo que más demandemos y lo que más debemos demandar es su presencia en nuestra vida, que esté con nosotros, que podamos estar ahí listos, dispuestos y vigilando cuando el Señor se manifieste. ¿Qué es lo que espera el Señor de su iglesia? Segunda Corintios 11, 2 y 3. Segunda Corintios 11, 2 y 3. Capítulo 11, quiero decir, Segunda Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Son palabras del apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios. Pero temo que como la serpiente, debido a lo que estoy hablando ahora, por eso dejé este versículo, pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Vean, hermanos,
El Señor deja al diablo. El Señor deja que el diablo opere. El Señor deja que el diablo engañe. Porque lo que Él quiere ver es fidelidad. Yo te voy a tomar, yo te voy a levantar, yo te he adornado, al igual que con el Israel antiguo. He dado muchas cosas y muchas bendiciones. ¿Vas a permanecer fiel? ¿Vas a seguir fiel a mí? Fidelidad. Yo te he dado mi ley, yo te he dado mi palabra, yo te he dado mis evangelios. ¿Vas a permanecer fiel? Ahora se dejan llevar por un montón de símbolos, sueños y diferentes cosas. Están cayendo en infidelidad. Están apartándose, no están vigilando, no están esperando la venida del Salvador y están perdiendo su llamado, como decía el apóstol Pedro. Están apartándose, buscando la iluminación en otros lados y no la van a encontrar. El diablo no tiene ninguna iluminación, no da ningún bien, no da ningún beneficio, solamente da oscuridad. Engañando por medio del dinero, por medio de las riquezas, por medio de los placeres, por medio de todas las vanidades de este mundo. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel está pasando ahora. Pero en medio de todo esto está la iglesia, porque la iglesia sí está dispersa, sí permanece firme. Lastimosamente, muchos de nuestros hermanos y hermanas están recibiendo doctrinas falsas, mentiras por doquier, lastimosamente, y por eso hay que orar y perseverar y trabajar y esforzarnos y mantenernos fieles y firmes en la doctrina del Señor, en la doctrina del Señor. Efesios 5, 26 al 27. Para los matrimonios, Efesios 5 es importantísimo. Así que les recomiendo que lean todo el capítulo y lo estudien bastante. Efesios 5, 26 y 27. Lo que hizo el Señor Jesucristo por su iglesia. Dice el apóstol que para santificarla, habiéndola purificado, está hablando de la iglesia, lo que hizo Cristo por su iglesia, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, otra vez se repite, y sin mancha. ¿Por qué la iglesia se desvía hacia lo malo? ¿Por qué la iglesia se desvía hacia el pecado? Porque se ha olvidado de su llamado. Se ha olvidado del llamado santo que le da su esposo, el Señor Jesucristo, quien le ha lavado completamente. Ahora nada más quieren lo glorioso, pero lo glorioso en sentido de sueños y ciertas mentiras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no está manifestándose. Ahí no está. El poder ahí no está. Queremos ser una iglesia gloriosa, queremos ser una iglesia fuerte, queremos ser una iglesia firme. Lo que tenemos que hacer es recordar nuestro llamado. Hemos sido llamados para Cristo. Hemos sido llamados para estar en unidad con Cristo, no en unidad con el mundo. No debemos ser y conformarnos a la vida del mundo, tenemos que ser transformados. Es un llamamiento más glorioso. Los ángeles no merecen ese llamamiento. Ningún ángel, ningún arcángel, nadie merece ese llamamiento. Solamente nosotros como iglesia de Cristo. Tenemos ese llamamiento de unidad, de esa semejanza. Nuestra resurrección depende de esto, dice el apóstol Pablo, que nuestro cuerpo será vestido con la semejanza de la gloria del cuerpo de Cristo. Y es la gloria del cuerpo de Cristo la que va a levantar nuestros cuerpos. Incluso dice el apóstol Pablo en Colosenses, nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Solamente hace falta que se manifieste el Señor. Solamente hace falta. Cuando se manifieste Cristo, dice el Señor, nuestra verdadera vida, lo que verdaderamente somos nosotros, se va a manifestar. Lo que pasa es, la pregunta es, ¿por qué nos cuesta ver eso? ¿Por qué nos cuesta ver ese llamado? ¿Por qué nos es difícil? De tal manera que amemos a nuestro Señor tan absolutamente como lo debería hacer una esposa con su esposo. Eso es lo que dice Pablo en ese capítulo 5 de Efesios. El Señor Jesucristo amó a su esposa
Como un esposo ama a su esposa y lo entrega todo por ella, lo da todo por ella. ¿Qué debe hacer la esposa? ¿Qué debe hacer la esposa? Debe amar a su esposo por sobre todas las cosas. ¿De qué se tratan los símbolos de la parábola de las vírgenes? Los dos símbolos tratan de la esposa, o sea, la iglesia. Los dos símbolos, la esposa y las vírgenes. Las vírgenes son parte de la iglesia. Nuevamente aclaro, obviamente el símbolo y la boda a la cual se refiere el Señor Jesucristo no se refiere a una boda en poligamia, no se refiere a eso. No se refiere a que las vírgenes iban a entrar a las bodas y a casarse también con el esposo. No, no se refiere a eso. Pero en el símbolo, en la idea, se refiere a la iglesia que está ya en la presencia de Dios y la iglesia que está aquí velando. Es la forma de entender lo que tengo. Puede ser que a quienes digan, no, se refiere a otra, está bien. Mi parecer es que ambas significan la iglesia de la misma manera como ahora hay una iglesia esperando en la presencia de Dios. Y hay iglesia de Cristo, parte de la iglesia de Cristo acá. ¿Cuándo serán unificadas esas dos partes de la iglesia? Será en el tiempo de las bodas del Cordero. Ahí es entonces donde todos como iglesia nos uniremos y estaremos en esas bodas gloriosas, exaltando a nuestro Salvador, ya con nuestro Señor. ¿Cuál es el anhelo del esposo? Que su esposa esté con él. Por eso dice capítulo 14 de Juan, voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez, me y os tomaré a mí mismo. El amor del esposo, el amor del que lo entrega todo. Ese es el amor que hemos recibido de nuestro Señor. ¿Y cómo vamos a honrar ese amor tan grande que nos da nuestro Señor? Con el amor de la esposa, adorándole, exaltándole, glorificándole, esperándole, anhelándole que venga. Y la iglesia ha perdido eso. Cuando nos hablan del final de los tiempos, nos da miedo. Cuando nos hablan de los conflictos y los problemas, nos da miedo. No hace falta que nos dé miedo. Somos esa iglesia gloriosa. ¿Y acaso nosotros no sabemos, no nos damos cuenta, no creemos que nuestro Señor vendrá a tomarnos a nosotros? No tenemos que ir a ningún lugar. Hace un momento mencionaron el tercer templo. Y estoy bastante seguro que muchos cristianos, vamos a ver el tercer templo. Si es que en serio lo van a construir. Vamos a ver el tercer templo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! No sirve de nada. Por algo es que no se menciona en el Nuevo Testamento. No sirve de nada. El mandato de nuestro Señor es que le esperemos y que le anhelemos. El mandato del Señor es que le honremos a Él por lo que Él hizo por nosotros. No para salvación, ya somos salvos. Pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo están nuestros corazones? Tomen en cuenta el ejemplo de las mujeres insensatas, de las vírgenes insensatas. Se les apagó la luz y lo van a buscar a otro lado. Van a buscar la luz a otro lado. Así me parecen muchos cristianos. Van a buscar luz a otro lado. Muchos cristianos andan de iglesia en iglesia. ¿Qué quiere hacer? ¿Encontrar la iglesia perfecta? ¿Encontrar al pastor perfecto? ¿Qué es lo que andan buscando? Andan buscando algo que perdieron, algo que ya no enciende, algo que tiraron. ¿Lo van a conseguir? No lo sé. Pero eso que anda buscando tiene que estar en su corazón. Eso que anda buscando, si su corazón no se ha endurecido completamente, está en su interior. El problema no es de la iglesia. El problema no es de los pastores, malvados pastores. Hasta en los seminarios se habla así, por cierto.
Es que los pastores ya no hablan, ya no dicen, ah, sí, los pastores tienen problemas. No, el problema es en cada corazón. Y a cada uno de nosotros nos tocan nuestras responsabilidades, obras y frutos dar al Señor Jesucristo, pero ¿cuál es el fuego que está en mi corazón? ¿Cuál es esa llama encendida que está en mi alma? Y esa llama tiene que basarse en el amor, en el anhelo, en el estar esperando a ese esposo glorioso que todo lo dio por mí. Un día yo me voy a encontrar con Él y tengo este espacio de tiempo, a pesar de mi imperfección, a pesar de mi maldad, de demostrarle que yo soy digno de ser parte de esa iglesia gloriosa, de esa esposa gloriosa, que Él mantendrá a su lado, cerca de Él, llena de su gloria, llena de su poder por toda la eternidad. El honor del cristiano, el honor del creyente. Mucho más importante que cualquier cosa que tengamos en esta vida. Y no estoy diciendo que dejemos las cosas de esta vida. Más bien que todo esto glorioso que el Señor nos da, vamos a llevarlo, llevémoslo a nuestra vida. Hablemosle a las personas de Cristo, de la grandeza que Él va a traer, de todo lo que estamos esperando. Estamos hablando sobre evangelismo en la escuela dominical y me gusta mucho el evangelismo del Señor Jesucristo. Bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. Yo soy su consolación, dice el Señor, verdaderamente. Yo he venido a darles paz, yo he venido a darles el Espíritu Santo, yo he venido a darles el reino de los cielos y en el reino de los cielos lo van a tener todo. Lo que nos corresponde a nosotros es amar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro amo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, hasta el último de nuestros días. La iglesia es así. La iglesia de Cristo actualmente está así. El Señor no nos habla del tiempo de disciplina de la iglesia o el tiempo de la apostasía de la iglesia, de lo cual nos hablan sí los apóstoles más adelante. Pero creo que tal vez ahora ya entienden por qué. ¿Por qué vendría un tiempo de disciplina? Y en dado caso, ¿por qué vendría un anticristo al cual se le entregaría poder sobre los santos, como menciona el profeta Daniel? ¿Por qué? Lastimosamente la iglesia en gran medida se ha vuelto muy infiel. Se ha preocupado por sí misma, por sus beneficios, por sus adornos, por su belleza. ¿Y Cristo? ¿Y el Señor? ¿Y el esposo? Hay que hablar del apóstol, hay que hablar del profeta, de la profetisa. Hable de Cristo. No hable de nadie más importa, ninguno importamos. Solamente es el Señor Jesucristo y su venida y si usted está preparado y si yo estoy preparado para su venida. Y para eso nos estamos preparando y estamos luchando. Pero hermanos, les reafirmo, ¿cómo está su amor? ¿Cómo está su entrega? Deje de ver a los de la par, que si cantan, que si no cantan, que si cantan con ánimo, que si cantan con desánimo. No importa. Usted le está cantando a su Señor. Que yo sirvo, pero los demás no sirven. No importa que hagan los demás. Yo lo que hago lo voy a hacer por amor a mi Señor. Sin esperar que me digan qué bien, sin esperar que me digan qué bueno, sin esperar que alguien me pueda glorificar. Es al Señor Jesucristo a quien estoy glorificando, exaltando y a Él le debo todas las cosas. Y tener ese amor y esa devoción hará que anhelemos ese momento final de nuestro encuentro como iglesia en unidad con nuestro Salvador. Una unidad gloriosa, eterna, maravillosa, que espero que desde ahora la estemos anhelando y esperando. Cada vez que vea terremotos, esta semana hubo terremotos terribles, China, Taiwán creo que fue, o otros lugares de por ahí, ya viene el Señor, ya viene el esposo,
Ya viene a reunirse con su esposa, a unificar a su esposa al fin. Y yo me estoy preparando para eso. Que el Señor les